Una joven, de apenas 19 años, caminaba hacia lo que muchos llamarían más tarde el altar más peligroso de la historia rusa. Se decía que portaba un veneno que le costaría la vida en 15 días. Aunque no lo sabía, Marta Zubakina jamás podría haber imaginado que un simple tónico de una madre desesperada, con la esperanza de asegurar la fertilidad de su hija, podría convertir su noche de bodas en una sentencia de muerte. La esperanza de un nuevo heredero imperial se convirtió, según los rumores de la corte, en la chispa de uno de los actos de venganza más feroces jamás vistos en Moscú. Esta es la historia de Marta, una mujer que ganó un colosal concurso nupcial solo para encontrar su fin en una lujosa cámara, y la historia de Iván IV, un gobernante cuya paranoia se vería cimentada por una tragedia que él creía era una conspiración. Esta es la verdad detrás de la leyenda de Iván el Terrible y su tercera esposa. La cámara nupcial de 1571 no solo fue el escenario de la muerte de una serena, sino también el lugar de nacimiento de un monstruo, la apuesta desesperada de un gobernante. Corría el año 1571. Sobre las vastas tierras de Rusia, una sombra de miedo se cernía sobre ella. Proyectada por el puño de hierro de la policía secreta de Iván el Terrible, la Oprichniki. A sus 41 años, el zar era un hombre de terror calculado. Ya había enterrado a 2 esposas y 2 hijos. Cada pérdida profundizaba su obsesión por asegurar un heredero varón y alimentaba su creciente paranoia. Necesitaba una nueva esposa, no solo por amor, sino por supervivencia, una mujer que pudiera proporcionar una sucesora legítima y estabilizar su dinastía. Para encontrarla, Iván lanzó el mayor concurso nupcial que Moscovia hubiera visto jamás. Se enviaron emisarios por todo el imperio, convocando a más de 2000 doncellas elegibles a la fortaleza de Alexandrovska Sloda, el cuartel general de su temible guardaespaldas. Esto no era un cuento de hadas. Era un proceso de selección brutal. Las ejecuciones en las plazas de la ciudadela eran tan comunes como las comidas diarias. Un sombrío recordatorio de que el favor del zar podía ser tan letal como su ira. Estas mujeres no eran simples aspirantes. Eran peones en un desesperado juego político y dinástico. La vencedora del desfile imperial entre las 2000 aspirantes, una joven que destacaba por encima de todo. Marta Zubakina, la hija de 19 años de un rico comerciante de Nóvgorod, fue un soplo de aire fresco en medio del terror de la corte. Los observadores la describieron como gentil pero serena, con una inteligencia serena que parecía prometer estabilidad para un imperio inquieto. Sus ojos, profundos y claros como lagos del norte, reflejaban una calma que cautivó al zar y a los astrólogos que la inspeccionaron. La elección de Marta fue más que un triunfo personal. Fue una revolución silenciosa. Representaba a una clase ascendente de comerciantes y empresarios, y su matrimonio con el zar insinuaba que el futuro de Rusia podría depender no solo de la ascendencia, sino también del mérito y la iniciativa. Para Iván, ella era la contraparte ideal, una figura que parecía combinar la inocencia con una fuerza serena. Le ofrecía una última oportunidad para cimentar su dinastía con un sucesor invencible. La poción de una madre, el destino de una hija. Pero mientras Courtiers preparaba vestidos bordados y coronas ceremoniales, una fuerza invisible e inexorable ya estaba en acción. En Nóvgorod, la angustiada madre de Mara, queriendo asegurar la salud y la fertilidad de su hija en su noche de bodas, había recurrido a un antiguo remedio casero. Según relatos posteriores, la poción contenía mercurio, un ingrediente alabado por los curanderos del pueblo por estimular la concepción. Se dice que la madre, con manos temblorosas, midió la dosis, completamente inconsciente de que la misma poción destinada a asegurar un nieto para el trono envenenaría a la hija que amaba. Este trágico giro del destino captura a la perfección la paradoja de la época. Para oídos modernos, administrar mercurio a un ser querido suena imprudente y descabellado, pero en el siglo XVI se consideraba ciencia avanzada. Los curanderos de la época celebraban el mercurio por tratar todo, desde afecciones de la piel hasta la infertilidad. El acto de la madre fue de amor y esperanza, no de malicia, lo que hizo que el resultado fuera aún más desgarrador. La misma sustancia destinada a acelerar la concepción, en cambio, devastaría el cuerpo de Marta desde adentro. La boda desafortunada. La boda del 28 de octubre de 1571, en la iglesia de la Trinidad en Alexandrovskaya la boda, estaba destinada a ser una exhibición de triunfo imperial. En cambio, se convirtió en un presagio. Los testigos recordaron que Marta, bajo el peso carmesí de su túnica nupcial, parecía pálida y frágil, con las mejillas descoloridas. Los asistentes tuvieron que sujetarla discretamente mientras caminaba hacia el altar. Durante el solemne intercambio de votos,
Se tambaleó y se desplomó 2 veces. Los sacerdotes se apresuraron a interpretar su desmayo como modestia mística. Pero los médicos cercanos vieron algo mucho más inquietante. Notaron temblores en sus extremidades, sudor resbalando por su frente y pupilas anormalmente dilatadas. Susurraron sobre un peligroso desequilibrio en su cuerpo, tal vez un veneno que ninguno de ellos podía identificar. El banquete de bodas, que debería haber durado hasta la mañana, se desvaneció antes de la medianoche. Los ricos platos de cisne asado y miel especiada permanecían intactos mientras la preocupación se extendía por el salón. La noche de bodas, diseñada para asegurar el futuro del imperio, se disolvía en una tensa vigilia junto a una novia afligida. Durante los 15 días más largos, el matrimonio nunca se consumó. En cambio, Iván encontró a una joven que luchaba por recuperar la conciencia en los lujosos aposentos nupciales. Los cronistas dicen que deambulaba por la cámara, dividido entre la ira y la alarma. Llamó a médicos que trajeron sus remedios de hierbas y oraciones, pero nada funcionó. El mercurio absorbido por su torrente sanguíneo ya estaba actuando, alterando sus nervios y abrasándole el estómago. Ningún curandero del siglo XVI habría podido rastrear la conexión entre el talismán de una madre y la repentina muerte de una zarina. Durante 2 semanas, la corte vivió en un tenso silencio. Algunas fuentes describen a Iván arrodillado en oración, mientras que otras hablan de sus furiosos interrogatorios, exigiendo saber quién se atrevía a dañar su casa. Los sirvientes murmuraban sobre maleficios y enemigos secretos entre los boyeros. Los médicos se aferraron a explicaciones más simples como la fiebre y el agotamiento, pero no pudieron detener el inevitable declive. El 13 de noviembre de 1571, solo 15 días después de la boda, Mafasa Sabakina exhaló su último suspiro en los brazos del zar. Su muerte marcó el final de un capítulo trágico y el comienzo de uno nuevo y aterrador. La tormenta de venganza. El dolor de Iván se endureció instantáneamente en rabia. Convencido de que su tercera esposa había sido envenenada por manos ocultas, lanzó una tormenta de venganza. 20 personas, asistentes, médicos e incluso parientes lejanos fueron arrestados para interrogarlos. Las cámaras de tortura del Kremlin resonaron con gritos mientras Iván dirigía una investigación despiadada. Estaba decidido a encontrar a los traidores que estaba seguro le habían robado a su novia. Los relatos de esta purga son escalofriantes. Se dice que un noble fue empalado vivo públicamente en la Plaza Roja, un espectáculo que se prolongó durante 3 horas insoportables. Las cadenas tintineaban cerca mientras otros prisioneros observaban, conscientes de que la misma agonía les aguardaba. El afligido padre de Marta, Visilei Subakin, se vio obligado a un lejano exilio monástico. Pero sus hijos corrieron con menos suerte, pues existen registros que hablan de decapitaciones justificadas por acusaciones de brujería. Lo que comenzó como un duelo se convirtió rápidamente en una purga impulsada por la paranoia corrosiva de un gobernante. Siglos después, el misterio persiste, y académicos e historiadores han trabajado incansablemente para desentrañar los hechos de la leyenda. La versión oficial hablaba de envenenamiento, pero la identidad del envenenador siempre fue un misterio. La verdad era mucho más trágica y mundana. Bajo tortura, algunos cautivos confesaron que la madre de Marta había preparado en secreto una poción para asegurar la fertilidad de su hija. Su ingrediente clave era mercurio. Para cuando esta confesión salió a la luz, el cadalso ya se había cobrado la vida de muchas personas inocentes. En 2009, el antropólogo forense Saitón examinó los restos atribuidos a Marta Soakina. Las pruebas revelaron rastros de mercurio en sus huesos, lo que respaldaba la historia del cronista sobre un remedio popular letal. Los hallazgos no lo demostraron de forma concluyente, pero dieron peso a la trágica historia de que el amor de una madre, no un enemigo oculto, era la verdadera arma. Este descubrimiento añadió una nueva capa de tristeza a una historia ya de por sí desgarradora. Un legado de paranoia. La repentina muerte de Mara no solo ensombreció un hogar, presionó aún más a Iván hacia la brutal vigilancia que marcaría los últimos años de su reinado. El episodio pareció confirmar sus temores más profundos. Esa traición podía acechar incluso dentro de los muros domésticos de su palacio, envenenando la copa destinada a bendecir su dinastía. A partir de ese invierno, Iván reforzó su control sobre sus súbditos y consejeros, sentando las bases para años de sospecha y derramamiento de sangre. Los historiadores vinculan esta singular tragedia con las atrocidades posteriores del Ajar, incluyendo políticas y masacres que devastaron ciudades y destrozaron familias nobles. La historia, como insisten los narradores,
se remonta a un solo acto de amor desacertado. Unos pocos granos de mercurio transmitidos en secreto se convirtieron, según la ley de la época, en el arma más silenciosa que la historia había conocido. Lecciones finales del pasado, Marta. La historia de Subakan es un escalofriante recordatorio de que, bajo el esplendor de las coronas, el peligro era tan letal como cualquier campo de batalla. Su destino no fue una gran conspiración política, sino una tragedia personal, un simple acto de amor con consecuencias devastadoras. Revela cómo la medicina popular, destinada a traer vida, podía convertirse en un asesino silencioso y cómo el dolor de un gobernante podía transformarse en una paranoia implacable y brutal. El relato es una inquietante reflexión sobre los peligros ocultos que acechaban tras las puertas de los palacios y las costumbres médicas que decidían quién gobernaría y quién desaparecería. La corta vida de Mara y la venganza que siguió a su muerte se convirtieron en el primer capítulo de una larga crónica de tragedias que moldearon una nación. Es un testimonio de cómo los dolores más personales pueden resonar a través de la historia y redefinir una dinastía para siempre.